Información inmediata. Definir un presupuesto y organizar las finanzas antes de viajar son algunas estrategias para reducir los costos en los viajes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Fernando Ayo, director de la Business School de la UIDE. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Qué gusto. Buenas noches. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Doctor Ayo, salir de viaje puede suponer entrar en gastos que a veces nos hacen pensar dos veces antes de tomar la decisión final. ¿Cuáles son esas estrategias financieras que uno debería tomar en cuenta de forma anticipada? Sí, y es justamente uno de los temas por los cuales muchas familias se bloquean al momento de ver todo este concepto del viaje, porque hay muchas cosas de por medio que antes de tomar la decisión pueden llevar incluso a frenar esa decisión. A desistir de salir. Exactamente. Entonces, empecemos por los puntos, digamos, más básicos, que es lo que normalmente se hace cuando una persona decide viajar, y es el tema de los pasajes aéreos. ¿Qué significa esto? Un pasaje aéreo, yo puedo encontrarlo en cualquier parte del internet buscándolo, pero hay diferentes tipos de pasajes, es decir, los pasajes que puedo encontrar de una manera mucho más rápida y mucho más cómoda, por llamarlo de alguna manera, que son los vuelos que se conocen sin escalas, y también los vuelos que son un poco, llamémoslo, menos cómodos, ¿verdad? Por lo que toca ir a diferentes países, aterrizar en diferentes aeropuertos hasta llegar a mi destino. Esos son los vuelos que se conocen como vuelos con escalas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los vuelos directos, obviamente al ser mucho más rápidos de llegar, son más cómodos. Menor tiempo. Cuestan en menor tiempo, claro, y cuestan un poco más. Los vuelos con escala, por el mismo hecho de estar aterrizando en diferentes lugares, me cuestan un poco menos. Pero eso tiene una lógica no solamente del tiempo, sino también una cuestión de oferta y demanda. Las personas están más dispuestas a pagar por un pasaje mucho más rápido, que me lleve a mi destino más rápido, y por eso pues pago, y las aerolíneas lo venden un poco más premium. Versus que los vuelos con escala representan incluso hasta un 25% más económicos en el precio, por el mismo hecho de poder estar aterrizando en diferentes aeropuertos, pero la parte, o por dónde viene la parte económica, es en el momento en que yo, aerolínea, voy a un destino X, pero ahí yo lleno con más pasajeros el otro avión o el otro vuelo, y obviamente ese vuelo va más lleno y puedo empezar a buscar opciones de reducción. Pero ahí se sacrifica un poco el tiempo y la calidad, ¿no? Porque el estar haciendo, bueno, hasta una escala puede ser, pero hay vuelos en los que hay dos escalas para llegar a un destino, ¿no? Y hay vuelos que tienen hasta 3, 4 escalas, y depende también el tiempo. Hay escalas de unas cuantas horas, y hay escalas de hasta un día. Ahí hay que un poco poner en la balanza si uno cuánto quiere reducir o más bien ahorrarse en tiempo y calidad de viaje. Así es, y es que más o menos representa entre un 20, un 25, incluso 30% de ahorro. Es bastante el ahorro. Tomo la diferencia exactamente de un vuelo directo a un vuelo con escala. Ahora dependerá mucho de estos factores que acabas de decir, mi querida María del Carmen, pero adicional también cómo está mi presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes se deberían comprar los pasajes? Porque eso, por ejemplo, pasa en los vuelos locales, ¿no? Si uno compra el pasaje, más o menos, yo por lo general trato de comprarlo un mes antes, pero si me atraso por algún motivo y lo compro una semana antes, el precio es significativamente más alto, ¿no? Sí, de hecho es así. A ver, se habla de la famosa regla de los 45 días, ¿no? Pero los 45, a ver, primero, ¿cómo funciona esta regla? Se dice que 45 días antes de mi vuelo que yo tengo planificado, puedo encontrar precios un poco más cómodos. ¿Y por qué pasa esto? Porque en ese tiempo, en general, a ver, esto es un poco más, a ver, no es una regla, pero sí es lo que normalmente suele pasar. En esa época, en ese tiempo, las aerolíneas ya ofertan cierta cantidad de asientos en el vuelo, me refiero en el avión, un poco más económicos, ¿sí? Incluso para hacerlo más atractivo y poder jalar gente. Obviamente hay una cantidad limitada de estos puestos, pero ya los ofertan.
Ahora, esto, como lo dije, no es una regla, simplemente es una opción que puede funcionar, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, el tema de la temporada. Si es una temporada como, por ejemplo, las más altas, como Navidad, esta regla ya no va a funcionar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la demanda... Eso es importante, la temporada. Exacto, y obviamente las aerolíneas no van a tener asientos más baratos porque se sabe y por los históricos, eso se va a vender. Entonces, en vuelos locales, por ejemplo, para no solamente hablar de vuelos internacionales, en vuelos locales que quieran hacer los ciudadanos, una fecha de temporada, podríamos decir que es Navidad. A ver, Navidad es una época, perdón, una temporada alta, entonces hay que tener mucho cuidado con esas épocas. A ver, en esa temporada no vamos a encontrar muy comúnmente los boletos más baratos. Ahí es difícil encontrar, ¿no? Sin embargo, en vuelos nacionales se habla de que si yo compro demasiado pronto, ¿sí? Me refiero 6, 10 meses antes, las aerolíneas aún no han ajustado promociones, por ejemplo. Y no han librado estos vuelos baratos, estos asientos baratos. Entonces, no es tan buena idea tampoco. Exactamente. Pero si compras también demasiado tarde, es decir, menos de 30 días, incluso hasta pocos días antes, los precios suben porque la mayoría de los vuelos a última hora normalmente se conoce o se sabe que son para ejecutivos que viajan por alguna urgencia o un tema puntual, que no es algo planificado. Y como no es algo planificado y necesito hacerlo, las aerolíneas suben el precio. Entonces, digamos que se puede manejar un par de días, no más allá de un par de semanas, con la finalidad de poder tener un precio adecuado. Pero lo repito, depende mucho de la temporada. ¿Qué pasa con alojamiento? Otro de los de los puntos que hay que tomar en cuenta en un viaje. A ver, el alojamiento es otro de los temas importantes y que eso obviamente me lleva a mí también a veces a frenar, y me refiero a mí como la persona que está decidiendo un viaje, ¿no? A ver, el alojamiento tiene que ver mucho con qué es lo que yo estoy dispuesto a pagar en mi viaje, ¿no? O sea, si yo voy por un viaje de negocios, si voy por un viaje más familiar, dependerá mucho el tipo de turismo que yo voy a hacer. Pero en general lo que se conoce o lo que se sabe es de que yo puedo encontrar dos tipos muy opuestos, o sea, muy diferentes en el tema de la opción. La primera opción es irme a un hotel en donde yo puedo tener las comodidades normales de un hotel con el desayuno incluido y algunos otros amenities que puedo yo obtener en el hotel, y por eso yo voy a pagar más. Pero si mi idea es poder ahorrar, porque la idea es también tener un presupuesto que yo pueda ese dinero incluso gastar en alguna otra cosa que me pueda servir para mayor, no sé, comodidad o para mayor atracción, para conocer un destino, podría encontrar opciones, por ejemplo, como el Airbnb, en donde puedo incluso ahorrar hasta más del 50, 60, 70% de los valores por noche. Es una buena reducción. Pero claro, es un costo-beneficio. ¿A qué me refiero a costo-beneficio? Si voy a un Airbnb, no tendría una persona qué sé yo, el aseo de la habitación o a lo mejor el desayuno. Pero bueno, pero por ejemplo, en viajes internacionales, por lo general uno en el hotel no pasa casi nada, solamente va a dormir y ya. Entonces, esto que usted propone es una muy buena idea para ahorrar costos. Y de hecho se ahorra, como les digo, se puede llegar a ahorrar incluso hasta un 50, 60%, eso digamos en el mejor de los casos, pero en promedio estamos hablando de un 20, 30 o hasta 40% en el costo, ¿no? Y eso lo puedo asignar a otros rubros adicionales. Pero claro, aquí viene la parte importante. Yo tengo que también empezar a buscar estas opciones, no solamente en Airbnb, sino también para hoteles, de los descuentos, de las cancelaciones gratuitas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estas opciones, puede ser que yo planifique mi hospedaje con unos ciertos días o meses de anticipación, y días o semanas antes de mi vuelo puedo volver otra vez a revisar la página, y si encuentro hospedaje más barato, cancelo eso y me voy a coger la nueva opción, ¿no? Entonces es porque cuando no hago esto, ya me toca irme donde escogí, por más que ya quiera hacer alguna cosa, si no tengo reembolso gratis, pues ya pago penalidad y ahí ya no conviene. Claro, eso sería algo importante a tomar en cuenta. Ahora, el tema de la comida también. La comida es una parte clave. A ver, se dice que si uno viaja a algún lugar, cualquiera que sea, no solamente en su país, aquí en el Ecuador, sino en el mundo, si no come la comida del local, me refiero a la comida local, no ha ido a esa parte. Entonces aquí viene la parte importante. Cuando hablamos del tema de comida, una de las cosas que se conoce o que se recomienda mucho es comer como local.
¿A qué se refiere esto? El comer como local significa que yo, en lugar de ir a buscar los lugares turísticos comunes y corrientes, me refiero a nivel de restaurantes o lugares como tal, en donde los precios por el mismo hecho de ser turístico pueden subir una cierta cantidad, tengo que empezar a buscar los parajes o los sitios locales, es decir, donde la gente normalmente come, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, yo puedo encontrar, voy a poner solamente por poner un caso, en París, un restaurante turístico en promedio podrá costar un plato normal para un almuerzo, me refiero a una comida de la tarde, alrededor de 35 euros. Pero si yo me voy a un local, a un restaurante local que se conoce, puede incluso bajar de los 15, 10, incluso hasta menos euros por comida. Entonces, mucho más de la mitad. Pero puede resultar difícil, ¿no? ¿Cómo encontrar estos sitios donde la gente va a comer regularmente, la gente local, ¿no? Correcto, y aquí viene una parte importante y hay que empezar a apalancarse de las apps que hay para esto, ¿no? Por ejemplo, TripAdvisor es una muy buena herramienta en donde yo puedo filtrar con diferentes elementos, diferentes variables, como por ejemplo precio bajo, o incluso ya hay estas opciones de comida local. Y esta aplicación lo que me hace es botarme justamente las alternativas cercanas a donde yo estoy o donde yo voy a estar para yo poder escoger. Entonces, es decir, hay aplicaciones confiables, porque eso también hay que ver, además, dónde va a estar ubicado, que no sean sitios que sean complicados para llegar, ni tampoco de peligro, ¿no? Todo esto hay que tomar en cuenta. De hecho, hay que planificar con mucho tiempo de anticipación. Es así, un viaje, así sea a otra ciudad dentro de mi mismo país o por fuera, tiene que ser planificado para poder, no solamente es el ahorro yo creo que es una de las cosas fundamentales, pero no es la única. Viene la parte de la seguridad, la parte incluso de la tranquilidad. Si yo viajo con mi familia, yo quiero que ese viaje sea memorable, que mi familia disfrute, pero si yo empiezo a aventurar demasiado, porque ojo, la aventura no está mal, pero también tengo que tener cuidado porque obviamente viajo con otras personas. Incluso si yo viajara solo, también hay que tener un tema de cuidado, y para eso también hay diferentes páginas en donde yo puedo ver qué tan recomendable es ir a un lugar A, B, C, y empiezo a ver los comentarios, empiezo a ver las diferentes reseñas que hay, y para eso es importante, incluso uno, cuando ya está en ese lugar o en ese sitio, en ese paraje, también calificar. ¿Por qué? Porque estas calificaciones en las diferentes aplicaciones me permiten a mí y a otras personas en diferentes partes del mundo poder tener una reseña mucho más aterrizada y con eso poder tomar una decisión mucho mejor, ¿no? Con un viaje bien planificado y bien pensado, ¿cuánto se puede llegar a ahorrar? Entre todo, ¿no? Sumado todo esto de los pasajes, del hotel, de la comida, del transporte, todo esto en total, en general. Y no solamente eso, sino también cuestiones, por ejemplo, de pago con moneda, antes de responder eso. Por ejemplo, también saber en dónde cambio, cuando hay un cambio de moneda, claro. Controles en dónde cambio con moneda local, cuando sí es importante pagar con tarjeta, cuando puedo conseguir ciertas aplicaciones a nivel de fintech para poder mejorar la tasa cambiaria y entre otras cosas. Con todo eso podemos estar hablando que depende mucho también el sitio y el paraje y la temporada, pero podría estar ahorrando alrededor de un 20 o un 40% si sé utilizar estos tips de manera adecuada para poder buscar un lugar específico con buenos precios, lo asequible, seguro y entre otras cosas para disfrutar. Desde el 20 hasta el 40%. Otra cosa importante es siempre tener un presupuesto, ¿no? Sí, es importante. Y de hecho a veces, hay personas que son muy, o que lo llevan muy fácilmente en su cabeza, pero para las personas que no, también hay aplicaciones que en las cuales yo puedo descargar en mi celular y puedo ir haciendo la medición, el control de mi presupuesto diario para saber si me estoy gastando más de lo que planifiqué. Entonces el presupuesto es clave, porque si no, después tengo apuros. Puedo llevar una tarjeta de crédito. Nos endeudamos. Del momento, pero a la larga la tarjeta en algún momento la tendría que pagar. Entonces no es lo lógico, ¿no? Sí, claro que sí, es mejor no caer en esas deudas que después nos van a complicar financieramente. Gracias nuevamente al doctor Fernando Ayo, director de la Business School de la UIDE, por darnos un poco algunos puntos clave, unas estrategias para ahorrar algo de dinero en esos viajes que tengamos planificados. Con gusto, María del Carmen. Una buena noche. Una buena noche también. Noticias, entrevistas, análisis e